הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי וזמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת המזבחה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידיון דעסקים באוירייתא קדישא בבאתרי אדם בדי וחולתה ואתה לחילנה דודכו ודחו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה בערה ואמרו אמן שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה בחצבה ורפואה וסגולה וסליחה בכפרה ברחבה בחצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה צבא ורפואה וכולה וליכה וכפרה ברחבה וחצלה לנו דרכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמה עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Ve'yavodoto, Oy Becha, Ve'yanazo, Ve'yazecha, Mibanecha, ki misión tel Torah, udvar Adonai, Yerushalayim, Ba'ozer, Natan Torah, Lemanot Israel, Vegedozato. Sobethinku, Besimchat Torah, Unukavod ba'Torah. Frizu v'zimchu, Besimchat Torah, Unukavod Torah, Siso Besimcho, Besimchat Torah, Ono Kavod LaTorah, Siso Besimcho, Besimchat Torah.
Shabbat Shalom, hermanos. Para hoy nos corresponde la Parashá Vayetze, que significa y salió. La porción de la Torá la encontramos en el libro de Bereshit, Génesis 28:10 al 32:2. Esta Parashá consta de 7 aliá, de 7 aliot. La primera aliot está del 28:10 al 22. La segunda aliá está del 29:1 al 17. La tercera está del 29:18 al 30:13. La cuarta del 30:14 al 27. La quinta del 30:28 al 31:16. La sexta del 31:17 al 42. Y la última aliá está del 31:43 al 32:2 o al 32:3 en la versión hebrea. La Haftará para esta parashá está en el libro de Osea 12:13 al 14:10. Vamos a empezar a hablar sobre la parashá. La diapositiva que viene ya empieza a hablarnos. Dice: y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Vayetze Jacob mi Beer Sheba Vayeled Harán. Se encontró en un lugar y pasó allí la noche porque se había puesto el sol, y tomó de las piedras del lugar y se las puso por cabecera, y se acostó en aquel lugar. Primero que todo, es importante analizar el lugar de donde se encontraba Jacob. A simple vista parece no ser un lugar definido geográficamente, pero si analizamos la forma en que está descrito en el paisaje, el hecho de repetir 3 veces en el mismo texto la palabra ese lugar, y la similitud entre estas palabras y las utilizadas por Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, así como las palabras hebreas utilizadas en el texto, se llega a la conclusión, y de hecho así lo han expresado los eruditos judíos en la Torá, de que se trataba del monte Moriah, el lugar del sacrificio de Isaac y más tarde el lugar donde se construiría el templo. La palabra hebrea que ha sido traducida como lugar es Macón. La palabra se repite hasta 6 veces en este contexto y como aparece en Bereshit 22:3-4, como una referencia a Moriah. Sin embargo, no faltan los rabinos que dicen que Jacob estaba durmiendo en el lugar donde iba a ser construido el futuro templo. La palabra Macón también se usa en referencia al omnipresente. Por eso se puede traducir en el texto hebreo como y tuvo un encuentro con el omnipresente. La siguiente diapositiva dice: y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo. Y he aquí que los ángeles del Eterno subían y bajaban por ella. Soñó con una escalera. Por primera vez en la vida de Jacob, el Eterno lo honraba con una revelación. Lo curioso también es que es la primera vez que la Torá nos habla de un sueño de alguien que el Señor le ha hablado por sueños. El sueño de Jacob es uno de los capítulos de mayor vastedad y profundidad simbólica en toda la Torá. El sueño de Jacob, Malkut, la tierra, se conecta con el Eterno, se conecta con el cielo. La escalera simboliza la unión del hombre con el Eterno. El espíritu especulativo del hombre debe elevarse en la escalera del conocimiento hasta acceder al Creador del universo. Es posible unir el cielo con la tierra, sincronizar la vida mundanal con la existencia espiritual. La vida material es limitada, en tanto que la espiritual no tiene fin. Cuando se unen ambas, se encuentra la plenitud en esta vida y la delicia en la eternidad. Este pasut o versículo tiene distintos significados, todos ellos de suma importancia e interés. Según el rabino Ibn Shra, esta escalera demuestra que los eventos que suceden en la tierra dependen de la decisión del Omnipotente en las alturas y es como si fuera la escalera que estuviera entre ambos mundos, y los emisarios o los ángeles del Eterno
transitan a través de ella en ambos sentidos para cumplir con el mandato divino. La visión que Jacob tuvo es la revelación de todo lo que debía ocurrirle a sus descendientes en la posteridad. La escalera representaba la escala de la historia, pueblos, reinados, imperios, que subían cada uno hasta cierto grado de grandeza y descendían en su decadencia. Siguen explicando los sabios que la escalera representa igualmente las tefilot, las oraciones, mediante las cuales la persona puede ascender hasta niveles espirituales más altos y volver a la tierra totalmente recargados, llenos de emuná. Cuando un creyente se postra ante el Eterno, lo hace en total comunión y debe sobrepasar los límites naturales. Cada nivel espiritual va formándose en esta oración. Por ello las oraciones, las tefilot ofrecidas en el Bet Hamikdash, el templo, estaban garantizadas su atención por parte del Eterno, el Santo, bendito sea. Por eso lo encontramos en el libro de las Crónicas, en la siguiente diapositiva lo podemos leer, que dice: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la plegaria que se eleve en este lugar, porque ahora he escogido y santificado esta casa, para que mi nombre esté allí por siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí eternamente, dice el Eterno. La escalera es también una representación del monte Sinai. El Sinai fue la rampa o la escalera que conectó lo alto con lo bajo, a los hombres con el Eterno. Es el evento de Matán Torah, la entrega de la Torah, donde se hicieron presentes millares de malaquín, de ángeles, que estuvieron allí de pie todos. Y estuvieron todos los descendientes de Jacob, 12 tribus y millares de familias y muchos gentiles conversos. A futuro la escalera de Jacob sería también la rampa que comunicaría el altar del Bet Hamikdash al ofrendar los korbanot o sacrificios, los cuales serían incinerados para que los aromas se eleven al trono celestial. Los ángeles son también una figura de los Kohanim. Los sacerdotes levitas transitaban por la rampa del altar del templo, subiendo y bajando y transportando distintos sacrificios, distintos korbanot. Los sabios explican que un significado mesiánico es el siguiente: la escalera por la que los ángeles suben y bajan es el anuncio de Mashiach Yeshua, que es la conexión entre el hombre pecador y la divinidad, y será quien conecte al pueblo con el Eterno en la era mesiánica, en la redención final. A todos los hombres temerosos y a la totalidad del pueblo de Israel con el Creador. Aquí, lo que dice Yeshua sobre la escalera de Jacob, la vemos en la diapositiva que viene, que dice, y le dice: de cierto os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles del Eterno que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto lo encontramos en el libro de Yohanan 1:51. El hecho mismo de que el Eterno se revelara indica que Jacob es la persona elegida. El contenido de la revelación no es menos importante desde la visión de los ángeles a las palabras que dicen: Jacob entiende que su vida estará llena de altibajos. Incluso los seres celestiales en su visión suben y bajan, pero también entiende que el Eterno estará con él y que a pesar de su exilio forzado, algún día volverá a casa. Jacob descansó en el lugar, en el Macón, al estar camino a Harán. Rachi nos dice que este lugar donde Jacob descansó era sagrado. El futuro monte Moría, como ya lo dijimos, el templo. Mientras dormía en ese suelo del sagrado, Jacob tuvo la visión profética que incluyó los ángeles celestiales. Y entonces el Eterno le dijo, lo leemos en la siguiente diapositiva: yo soy Hashem, Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Isaac,
La tierra sobre la que yaces te la daré a ti y a tu descendencia será como el polvo de la tierra, se esparcirá hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. A través de ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo y te protegeré a donde sea que vayas y te haré retornar a esta tierra, porque no te abandonaré hasta haber hecho todo lo que te dije. Para Jacob era importante recibir esta confirmación en este preciso momento, ya que no tenía nada, no tenía descendencia y estaba huyendo de la tierra de la promesa. Seguramente se preguntaría si se casaría, si tendría hijos, si volvería algún día a la tierra donde nació y si de pronto podría volver a ver a su familia. El Señor se lo confirma, que sí iba a regresar a la tierra que el Eterno le había prometido a Abraham y a Isaac. He aquí yo estoy contigo y te guardaré. Lo que el Eterno comienza no lo deja a la mitad. Él siempre termina la obra que comenzó. Por eso Rab Shaul, el apóstol Pablo, lo dice en la carta a los Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que Él es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua Mashiach. Y aquí también podemos ver que aun cuando el propósito del Eterno es solo uno, cada uno de los patriarcas recibieron un llamado diferente en la primera ocasión que oyeron del Eterno. Cada uno de ellos recibió una dirección diferente en relación con la tierra prometida según el momento en que se encontraban sus vidas. Abraham le dijo, ve a la tierra. A Isaac le dijo, permanece en la tierra. Y ahora Jacob le dice, te haré volver a la tierra. El plan del Eterno es solo uno, pero Él nos puede dar diferentes instrucciones en diversos tiempos para cumplir con su perfecto propósito. Cada persona debe tener una experiencia personal con el Eterno, la cual es única. Aunque el llamado sea el mismo, los pasos los ordena el Eterno según el proceso y el tiempo del Señor. Y por eso tenemos que estar continuamente buscando su voluntad. Al despertar Jacob, comprende que está sobre un suelo sagrado y su reacción indica que ¿quién es él en realidad? Jacob ora y pide por sus necesidades más básicas. Jacob le pide al Eterno que satisfaga sus necesidades materiales más elementales y jura construir una casa para el Eterno cuando regrese sano y salvo a su hogar ancestral. Jacob tuvo esta revelación a través de un sueño, pero fue muy vivido y quedó impactado. Él supo que había sido el Eterno quien le hablaba. En la siguiente diapositiva miramos y dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta al cielo. Jacob se dio cuenta que el lugar donde durmió era el lugar especial. Entiende que la tierra de Israel es el lugar del Eterno, su morada en este mundo, por así decirlo. Para Jacob, el resto de los elementos de la revelación son secundarios. En agradecimiento al Eterno por permitirle permanecer en su casa, Jacob promete que cuando regrese construirá una casa para el Eterno. Esto es lo que tiene en mente. Esto es lo que ocupa su pensamiento. La santidad. Cuando Jacob vuelva, construirá la casa para el Eterno. Construirá un altar. Él acaba de salir al exilio, pero se le asegura que volverá y que la santidad que busca se expresará en el lugar preciso en el que se encuentra ahora. La visión de los ángeles que suben y bajan y que le transmiten a Jacob un mensaje que él entiende con cada célula de su ser. Las naciones surgirán y caerán y llegarán a la cima y descenderán. Aunque ahora debe salir al exilio y abandonar ese lugar de santidad, sabe que sus descendientes experimentarán ese ascenso glorioso. Uno pensaría que Jacob se sintió sumamente inspirado por esta visión, que este lugar sagrado lo llenó y en consecuencia deberíamos encontrarlo orando solo por algo
y como ayuda y apoyo espiritual al enfrentar nuevos desafíos. En su camino a Israel, a Harán, la manutención material debía ser lo último que tuviera en mente. Sin embargo, en su plegaria, Jacob incluye la petición de pan para comer y ropa para vestir. ¿Por qué Jacob está pensando en cosas mundanas después de haber tenido una experiencia tan trascendental? Aquí podemos verlo en la siguiente diapositiva, dice: allí Jacob hizo este voto: si mi Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será la casa del Eterno, y todo lo que me des, de todo lo que me des, apartaré el diezmo para ti. ¿Por qué siente Jacob la necesidad de explicar la función del pan y de la ropa? El Eterno sabía que el pan es para comer y la ropa para vestir. Jacob acababa de despertar de un sueño y apenas consigue entender que ese lugar donde pasó la noche es la casa del Eterno, es el portón de los cielos. Y efectivamente señala en este sitio por medio de una roca, coronándola así como el lugar sagrado, digno de temer. Lo primero que se le ocurre hacer es un trato con el Eterno. Si el Eterno le satisface sus necesidades físicas, le proporcionará seguridad. Consecuentemente, el Creador será su Dios. Esta actitud aparente e incomprensible, cabe pensar que nuestro padre Jacob hace el servicio al Eterno por interés. En la siguiente diapositiva leemos lo que dice la carta a Timoteo: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Muchos podrían pensar que lo que hizo el preferido de los tres patriarcas, Jacob, fue condicionar su creencia en el Todopoderoso a la adquisición de productos materiales. Y ahora lo vemos en mucha gente. El primer lugar en que se limitó a lo básico y fundamental: alimentación, vestido e integridad física. Y en segundo, es impensable que alguien de nivel espiritual de nuestro padre Jacob condicione algo tan básico y fundamental como es la fe en el Creador del mundo sobre cualquier tipo de beneficio o hecho. De esta manera hay que tener en cuenta la gran regla: las acciones de los padres son señales para los hijos. Jacob nos da la fórmula para preparar el terreno y acercarnos al Eterno en cada momento y en todo lugar. Cuando la persona considera que sus necesidades físicas han sido satisfechas y no pretenden alcanzar otros objetivos materiales, entonces eventualmente logrará aproximarse más y más a su Creador. Pero si constantemente busca atesorar propiedades y bienes materiales, sus objetivos por conquistar en este mundo físico desvarían su atención del mundo espiritual. Y esa es la misma búsqueda. Lo pondrán en constante insatisfacción y no logrará ver la grandeza de los favores del Eterno. El resultado de no mirar cuando uno quiere pedir y pedirle al Señor es que terminamos perdiendo el vínculo con el Creador. Terminamos amando más la bendición que al que nos bendijo. Es el legado de Jacob. Siéntete bien con lo que tienes. Disfruta lo que el Eterno te ha dado, pues esto es lo mismo que te llevará a acceder a una nueva dimensión, la espiritual, donde ningún bien material puede llegar a proporcionar la satisfacción que es el espacio que nos puede dar. Explica Rabbi Shimshon Hirsch: este es uno de los ideales de nuestra nación, de nuestro pueblo, que se vio materializado en este momento, y ciertamente la redención final pondrá sus miras en él. Cuando el Eterno cuida y bendice al hombre en su lucha por la vida, se demuestra que él, por medio de cualidades de piedad y misericordia, es quien quiere que nosotros construyamos un vínculo perfecto, un vínculo de armonía. Él no está comprando nuestra fe. Él sencillamente está cuidándonos para que no nos falte, para que no tengamos que depender de otros. Sin embargo, Jacob
El pilar de las 12 tribus de Israel no pide relacionarse de esta manera con el Eterno. Él dijo lo siguiente: el Eterno ha vertido ya sobre mí su bondad y su bendición. Él será para mí a partir de ahora Elohim. Es decir, no solamente me ha de relacionar con el Eterno como aquel que concede favores de manera altruista y desinteresada, sino también consolidaré mi relación con Él como aquel que exige que su voluntad sea cumplida. Al mismo tiempo, vuelca su mirada a su infinita bondad y a la bondad que tuvo el Eterno con el pueblo. Dice el Salmo 119, lo podemos mirar en la siguiente diapositiva: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Este es el momento en que tal vez Jacob hubiese dicho esto: ya te dije, Señor, qué voy a hacer. Ya te dije que voy a hacer lo que tú me estás mandando. Enséñame cómo debo andar. Enséñame cómo debo comportarme. Justamente por medio de esta actitud se podrá acercar a la llegada de Mashiach. Pues así está escrito sobre los hijos de Jacob al ser retornados de su largo exilio: lo redimiré a ustedes al final como en el principio, y seré para ustedes Elohim. La idea que nos transmite Rabbi Shimshon nos da pie para reubicarnos en el plano cotidiano y ajustar nuestras miras en la dirección correcta. En realidad, si observamos con detenimiento las palabras de Jacob, él no pide más que lo mínimo y necesario para subsistir: ropa, comida, nada de manjares, solo pan y protección. Jacob recibe sobre sí el yugo de cumplir la voluntad del Eterno a cambio de lo mínimo para vivir. Pues no le bastó retribuir a estas concesiones por medio de venir de vez en cuando al Beit HaMikdash o recitar algún salmo, que es muy bueno, sino que se comprometió al 100% para hacer solamente la voluntad del Eterno. Sin lugar a dudas gozamos de salud, bienestar, comida en abundancia, ropa. Tenemos más que la que necesitamos. Tenemos suficientes elementos para vivir. Casi que nos sobra. Pero el Eterno nos pide es que tomemos la actitud de Jacob, que aceptamos. ¿Queremos abundancia? Salud, bienestar. Aprendamos esta regla. No hay bendición que no esté ligada a un compromiso. El Eterno dice: ¿qué quieres de mí? Yo también quiero algo de ti, y ese algo en sí mismo es para tu propio bien. No decepcionemos al Eterno. No le tengamos al Eterno como el Dios que nos da todo lo que necesitamos, como si fuésemos personas caprichosas. Tengamos al Eterno como el Eterno que nos formó, como el Eterno que nos guarda, como el Eterno que nos dio una Torá que nosotros debemos guardar. La siguiente diapositiva dice 29:1: y alzó Jacob sus pies y se fue a la tierra de los hijos de Oriente. Miró y aquí un pozo en el campo, y allí 3 rebaños de ovejas que yacían junto a él, pues de aquel pozo abrevaban los rebaños, y una piedra grande estaba sobre la boca del pozo. Lo que traduce como siguió su camino. En el hebreo literalmente dice elevó sus pies. Jacob brincó a una nueva etapa de su vida. En lugar de deprimirse por la incertidumbre, estaba animado y a la expectativa de lo que estaba por venir. Tenía esperanza. ¿Acaso uno no se levanta más rápido de la cama y camina más ligero cuando uno tiene un propósito y está animado por lo que va a hacer en ese día? Por lo demás, Jacob iba encomendado por sus padres a Harán con otra misión: conseguir una esposa entre su parentela. Así como el siervo de Abraham cuando fue a buscar mujer para Isaac, también Jacob llegó al pozo. Allí era el lugar donde los locales se encontraban mientras iban a abrevar sus rebaños. También allí pasaban los viajeros para suplirse de agua. En los lugares desérticos se solía tapar los pozos con rocas para evitar que la arena cayera en el agua y lo cubriera o lo contaminara.
En la historia de Jacob dice que la piedra era grande y por esta razón los pastores esperaban a que varios se reunieran para poderla mover entre varios y así abrevar los rebaños. Antes no había tantos mapas, Jacob no llevaba uno, pero por dentro sospechaba que ya estaba cerca de su destino. Había llegado al mismo pozo donde el siervo de su abuelo Abraham se había encontrado con su madre Ribca. Ahora, él se iba a encontrar con una prima, una sobrina de la mamá. Todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Rachel, con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. El encuentro con Rachel parecía una coincidencia. Jacob llegó al pozo justamente cuando él se presentaba a su prima Rachel. Jacob reaccionó muy emocionado. Era evidente que la mano del Eterno estaba guiando sus pasos. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Jacob no tuvo que ir a tocar la puerta a puerta buscando sus parientes. Simplemente los encontró en el pozo. De una forma similar al siervo de Abraham cuando fue a buscar esposa para Isaac. Lo que Jacob hizo a continuación en algunos lo consideran como sobrenatural, movido por la emoción del momento. Él mismo quitó la piedra. Dice en la diapositiva que sigue. Y sucedió que cuando Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Rachel y alzó su voz y lloró. Seguramente Rachel se sorprendió por la reacción de ese extraño. No solo porque la besó, sino porque movió él solo la pesada piedra. Aún más se ha de haber sorprendido al enterarse que era su pariente. Y Jacob hizo saber a Rachel que él era su pariente de su padre y que era hijo de Ribca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, de su hermana, corrió al encuentro, lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa, y entonces contó a Labán todas estas cosas, y le dijo a Labán, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Jacob se quedó allí todo un mes. Cuando Jacob vio a Rachel por primera vez en el pozo de Harán, se dio cuenta de muchas cosas sobre ella. Jacob vio en Rachel a la familia de su madre. Ella era su pariente por parte de su madre, y quizás él vio también una similitud entre la personalidad de Rachel, que era pastora, cuando cuidaba el ganado de su padre todo el día. De hecho, el nombre de Rachel significa cordero pequeño. Es descrita como la hermosa de forma y hermosa de apariencia. He allí una mujer que se sentía muy bien con el mundo exterior. Estaba al aire libre, cuidando animales. Tenía capacidad de liderazgo junto con compasión y cuidado. Su belleza de forma apariencia implicaba una armonía en la que lo extenso era una expresión de perfección interna. Jacob vio esta belleza bidimensional y la sincronía entre el cuerpo y el alma que ella implicaba, y se dio cuenta que ella sería una gran esposa para él, una compañera para su misión de traer completud y verdad a este mundo. Jacob intentó en pocas palabras informarle a Rachel su esencia, sus características y sus fortalezas espirituales. Rachel se había encontrado junto al pozo con un desconocido que decía ser pariente suyo. Había ido corriendo a contárselo a su padre. El hombre era adorador de Adonai. Resultó ser primo. En la siguiente diapositiva leemos. Y Jacob amó a Rachel y dijo, te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. A lo cual respondió Labán, mejor es que te la dé a ti y no se la dé a otro. Quédate conmigo. Lo que Jacob sentía por Rachel no era un simple capricho pasajero, pues los 7 años que esperaba para que fuese su esposa resultaron como unos cuantos días, debido al amor que le tenía. Jacob amó a Rachel hasta el día de su muerte. Lea, la hermana mayor de Rachel, al no sentirse amada ni deseada, trata de ganarse el afecto,
de Jacob. Porque cuando tenían que entregarle a Rachel para que Jacob la tomara por esposa, le entregaron a Lea. Y Lea fue esposa de Jacob. Cuando Jacob hace el reclamo, le dicen: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me engañaste? Y él dice: no se acostumbra a hacer en eso, aquí eso, en ese lugar, que se entregue a la menor primero que a la mayor. Por lo tanto, quédate con la mayor. Sin embargo, Jacob trabaja 7 años más por el amor de Raquel. Lea fue en muchos sentidos la más infortunada de las matriarcas. A ella le fue negada la belleza y el amor romántico que Jacob sentía por su hermana Raquel. Y Jacob la contempló durante muchos años como el producto del engaño y del embuste, a los cuales la indujo su padre Labán, para que se casara primero que Raquel porque era la mayor. Ella llevaba la cara tapada a la hora de la boda, como era la costumbre. Sin embargo, fue ella, más que Raquel, quien deseaba y amaba entrañablemente a Jacob. La tristeza de Lea nunca se disipó por completo. Siempre fue una mujer fiel que permaneció junto a su marido y lo acompañó en sus trabajos y en sus luchas. Le dio la mayor parte de sus hijos y su amor era constante, estable y real. En comparación con el amor que Jacob tenía a Raquel, Lea se sentía menospreciada. Consciente de su situación, el Eterno le abrió la matriz. Y mientras que Rachel permanecía estéril, sin embargo Lea quería algo más que un hijo. Quería el amor de Jacob. Qué infeliz se sentía viendo que todo el cariño de Jacob era para Raquel. Aún así, parece que esperaba ganarse el amor de su esposo al dar a luz a su primogénito, Rubén. Lea sentía que era menos amada, obvio, y como resultado de este dolor, Dios le permite concebir primero. Interesantemente, ella nombró a sus hijos haciendo referencia a sus dificultades maritales. Lea tuvo un hijo y lo llamó Rubén, diciendo: Dios ha visto mi dolor, Beoní. Que significa: vean un hijo. ¿Por qué le puso este nombre? Es porque Hashem ha mirado mi miseria, dijo. Por cuanto ahora mi esposo empezará a amarme. Pero esto no sucedió. Ni siquiera cuando dio a luz a su segundo hijo. El segundo niño dice: porque el Eterno ha escuchado que soy desamada, y llamó su nombre Shmón. Ha escuchado Shama, desamada Shnua. Lea llamó Shimeón el nombre derivado del verbo que significa oír o escuchar. Ella pensaba: porque Adonai ha escuchado por cuanto era menospreciada, por eso también me dio a este. Si Dios la había escuchado a ella porque había orado acerca de su situación, lo que parece indicar que era una mujer de fe, con todo siguió sintiéndose desdichada aún después de tener a su tercer hijo. Y él dijo: esta vez mi marido se unirá y la ve a mí, y por eso llamó su nombre Leví. Lea explica el significado de su nombre: adherencia o unido, diciendo: esta vez mi esposo se unirá a mí porque le he dado a luz 3 hijos. Sin embargo, los sentimientos de Jacob hacia ella no cambiaron. Es posible que Lea finalmente se resignara a su situación, pues el nombre que le puso a su cuarto hijo, dijo: esta vez agradeceré, Odé, al Eterno. Por eso llamó su nombre Yehudá. El nombre que le puso a su cuarto hijo no contenía ninguna referencia a su deseo de que Jacob la amara. El nombre de Judá, que significa elogiado u objeto de elogio, era sencillamente una expresión de agradecimiento que Lea se limitó a decir: esta vez elogiaré al Eterno, adoraré al Eterno. Es cierto, Lea no era feliz, pero Raquel tampoco. Esta llegó incluso a suplicarle a Jacob: dame hijos, o si no seré mujer muerta. Raquel contaba con el amor de Jacob, pero quería tener hijos. Lea tenía los hijos, pero quería el amor.
Cada una deseaba lo que la otra tenía y los celos les amargaban la vida. Ambas amaban a Jacob y querían darle hijos, pero ninguna de las dos era feliz. Qué triste era la situación de esta familia. En aquel entonces la esterilidad era considerada como una desgracia. Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que de su familia saldría descendencia mediante cual todas las familias de la tierra recibirían bendiciones. Sin embargo, Rachel seguía estéril. Jacob pensaba que solo el Eterno podía concederle hijos a Rachel y así darle otra oportunidad de contribuir a estas bendiciones que se hicieran realidad. Pero Rachel no fue paciente. He aquí está mi esclava Bila, le dijo a Jacob. Ten relaciones con ella para que dé a luz sobre mis rodillas y para que yo consiga hijos de ella. Tal vez nos sorprenda la reacción de Rachel. No obstante, diversos contratos matrimoniales encontrados en el Oriente Próximo indican que en la antigüedad era habitual que una esposa estéril le proporcionara una esclava a su esposo para que tuviera un heredero. También lo pudimos ver cuando el nacimiento de Ismael. Incluso había ocasiones en que los hijos de dicha esclava se consideraban hijos de la esposa. Cuando Bilha dio a luz un hijo, Rachel dijo entusiasmada: Dios ha obrado como juez mío y también me ha escuchado mi voz, de modo que me dio un hijo. Por eso le puso por nombre Dan, que significa juez. Es obvio que ella también le había orado al Eterno acerca de su situación con motivo del nacimiento de su segundo hijo de Bilha, cuyo nombre Neftalí quiere decir mis luchas. Rachel exclamó con energías: luchas, he luchado con mi hermana, también he salido vencedora. Estos nombres demuestran claramente la rivalidad que existía entre ambas hermanas. Al darle a Jacob su sierva Bilha, es posible que Rachel creyera que estaba actuando de acuerdo con sus oraciones, pero esa no era la forma en la que Dios iba a dar hijos. Aquí hay una lección para todos nosotros. Cuando le pedimos algo al Eterno, no debemos impacientarnos. Él puede contestar nuestras oraciones de manera que no nos imaginamos y cuando menos lo esperamos. Para no ser menos, Lea también entregó a su esposo su sierva Zilpa. Jacob tuvo 2 hijos con ella, el primero Gad y luego Asher. Aquí lo podemos leer en la siguiente diapositiva. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio por mujer a Jacob. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob y Lea dijo: ¡cuán afortunada! Y le puso por nombre Gad. Después Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob y dijo: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso el nombre Asher. Pero, ¿qué pasó? Según la palabra dice que hubo un cierto incidencia que tuvo lugar cuando Rubén, el hijo de Lea, encontró unas mandrágoras. Pone de manifiesto la rivalidad entre ambas hermanas. En aquellos tiempos se creía que el fruto favorecía la fecundidad. Cuando Rachel le pidió unas pocas, Lea respondió con rabia: ¿esto es cosa pequeña que hayas tomado a mi esposo y que ahora hayas de tomar también las mandrágoras de mi hijo? Hay quienes piensan que con estas palabras Lea estaba dando a entender que Jacob estaba más con Rachel que con ella. Esto explicaría por qué Rachel, tal vez viendo que Lea tenía motivos para quejarse, respondió: por esa razón, él va a acostarse contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Así que cuando Jacob regresó esa noche, Lea le dijo: es conmigo con quien te vas a tener relaciones, porque te he alquilado directamente por las mandrágoras de mi hijo. Además de los otros 4, Lea le dio 2 hijos más. Después Lea tuvo un varón y lo llamó Isahar, diciendo: Hashem me ha recompensado por haber entregado mi sirvienta a mi esposa. Isahar quiere decir recompensa. Y salió un 6º hijo y lo llamó Zebulón, que significa
de ahora en adelante mi esposo vivirá en mi hogar, pues yo tuve tantos hijos como sus otras esposas juntas. Zebulún deriva de Zebul, que quiere decir morada. Pero seamos sinceros, las mandrágoras nunca surgieron en efecto. Cuando por fin Rachel pudo concebir y dar a luz a Yosef, tras 6 años de matrimonio, fue porque Adonai se acordó de ella y respondió a su oración. Solo entonces pudo exclamar Raquel: Dios ha quitado mi oprobio. El legado que dejaron tras su muerte, Raquel murió durante el parto de su segundo hijo, Benjamín. Jacob amó a Raquel profundamente, al igual que a los hijos de ella que ella le dio. Años después, estando ya a punto de morir, Jacob no pudo evitar recordar la prematura muerte de su amada Rachel. Con respecto a la muerte de Lea no sabemos mucho, solo que fue enterrada en la misma cueva donde Jacob quería que lo enterraran a él, en la cueva de Macpela. Siendo ya muy mayor, Jacob reconoció que su vida, sobre todo su vida de familia, había sido muy angustiosa. De seguro también lo fue para Lea y para Raquel. Su caso evidencia tristezas, consecuencias de la poligamia, y demuestra por qué el Eterno estableció que el hombre debe tener una sola, única esposa. En cualquier caso, el Eterno siguió adelante con su propósito, y lo mismo hace hoy, valiéndose de hombres y mujeres fieles, aunque seamos imperfectos. Ambas hermanas tenían defectos igual que todos nosotros. Sin embargo, mediante ellas, el Eterno empezó a cumplir la promesa que había hecho Abraham, que tendría una descendencia numerosa. Por eso bien podemos decir que Raquel y Lea edificaron la casa de Israel. La siguiente diapositiva vamos a hablar sobre cómo fue la vida de Jacob con Labán. Gracias. Mas él respondió: tú sabes cómo he servido y cómo ha ido tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. Y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho, y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Y él respondió: ¿qué te daré? Y Jacob dijo: no me des nada. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño, y si tan solo haces esto por mí, déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada, todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras, negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Nos encontramos con un pacto comercial que plantea un problema genético. No es fácil hablar aquí de una interpretación científica. Es la alianza económica que hizo nuestro padre Jacob y Labán, su suegro. Recordemos que una vez finalizado el contrato de 14 años de trabajo a cambio de sus esposas, Jacob estaba ansioso de regresar a su tierra natal, pero al ver Labán cómo lo había bendecido el Eterno por causa de su yerno, insistió en que continuase supervisando sus rebaños. Incluso le dijo a Jacob que estipulase su propio salario. Dice la palabra: mas Labán respondió: si haya gracia ante tus ojos, he sabido por adivinación que el Eterno me ha bendecido por tu causa. Labán continuó diciendo que por medio del ocultismo se había enterado que únicamente gracias a la presencia de Jacob se había vuelto un hombre acaudalado y que había sido bendecido con hijos. Rachi, en base a esto, dice que es posible que Labán haya tratado de provocarle sentimiento de culpa a Jacob, pues su partida redundaría en un desastroso decaimiento entre las fortunas de la familia, de sus mujeres y de sus hijos. Labán había albergado la esperanza de que el piadoso Jacob se sintiera halagado con este reconocimiento de la intervención divina y declaración su disposición a quedarse sin goce de sueldo. Pero apenas Labán se quedó en silencio, se dio cuenta que iba a tener que ofrecerle un incentivo. Por eso le pidió a Jacob que estipulara sus términos.
Jacob inició su respuesta reiterando que había servido a Labán con lealtad y en forma de vida, es decir, no tenía motivos para sentirse culpable. Al contrario, fue Labán el que se había aprovechado de Jacob durante todos estos años. Importante saber que en esta zona geográfica las ovejas y las cabras suelen ser de un solo color, las ovejas blancas y las cabras negras. Por consiguiente, Jacob se atrevió a hacer un pacto con el egoísta de su suegro, estableciendo su salario de una manera muy curiosa. Según lo pactado, Jacob propuso: los animales que desde ahora nazcan moteados y manchados entre las cabras y demás marrones entre las ovejas serán míos. Es decir, Jacob se llevaría a la descendencia salpicada o manchada, pero los separaría de los animales actualmente salpicados con manchas en el resto del rebaño. Por lo que las posibilidades estaban totalmente en contra de él. Permitiendo que las ovejas y cabras salpicadas permanecieran en el rebaño, aumentaría la probabilidad de tener más descendientes salpicadas del mismo rebaño. Labán respondió: oh, que sea de acuerdo a tu palabra. Este es un acuerdo aceptable para ambas partes. En primer lugar, se trataba de un método infalible para distinguir entre los rebaños de Labán y Jacob. Además, a Labán le gustó el trato debido a que las probabilidades estaban a su favor. Jacob pudo haber propuesto el acuerdo porque él estaba dispuesto a confiar en el Eterno y para mantener un salario tan bajo como fuese posible. Labán, por sugerencia de Jacob mismo, separó los rebaños de todas las cabras rayadas, moteadas y con manchas de color y toda oveja morena oscura entre los carneros jóvenes, y se la entregó a sus propios hijos para que las cuidasen, e incluso fijó una distancia de 3 jornadas entre ellos para evitar cruces entre los dos rebaños. Solo pertenecerían a Jacob las que a partir de entonces naciesen con un color anormal. Entonces Jacob avino, situó una vara con manchas frente a las ovejas para lograr el objetivo. Tomó varas, ramitas todavía verdes y todavía húmedas, que estoraques, otra versión dice álamo, almendros y castaños, y la descortezó para darles apariencia de estar rayadas y moteadas. Colocó esas varas entre las canales de los abrevaderos de los animales. Él tenía en su fe la idea de que si los animales miraban las rayas cuando estaban en celo, la prole que tuviese sería moteada o de un color anormal. También procuró colocar los palos entre los abrevaderos solo cuando estaban en celo. Las que estaban en celo eran animales más fuertes y robustos. Los antiguos contratos de pastoreo que se realizaban en estas regiones del Medio Oriente y cercano estipulaban una porción de entre 10 y 12% del rebaño, junto con un porcentaje de lana y de los derivados de la leche. En los rebaños orientales las ovejas tienen como color dominante el blanco y las cabras poseen como color dominante el marrón, oscuro o negro. Por ende, las ovejas que eran de color oscuro, ya sea de color marrón, oscuro o negro, incluso moteadas o manchadas, y las cabras que eran manchadas o moteadas, eran colores recesivos y eran escasos, probablemente no más de 10 a 20 por 100, que era el total de rebaño. Que de cada 100, máximo podrían salir 20 que fueran diferentes. Es decir que como los animales ovinos oscuros y caprinos con manchas representaban una porción muy pequeña, era Labán quien claramente, desde una perspectiva humana, se llevaría la mejor parte del negocio. Jacob estaba dispuesto a comenzar con el mínimo y al hacerlo aparentemente se ponía a sí mismo en una gran desventaja. Él ha elegido para sí un salario de animales raros o anormales, pero él también tiene el secreto para cambiar esto. Jacob conocía la creencia popular entre los pastores que aseguraban que la naturaleza de las crías depende en parte de las influencias externas que rodean a la madre en el momento de la concepción. Con esto en su mente, más la emuná, que realmente era lo importante, las promesas divinas en su corazón, elaboró una estrategia milagrosa. La misma estaba llena de astucia que caracterizó siempre a Jacob, pero impregnada de humildad y obediencia a los tiempos del Eterno. Este plan se reduce a las siguientes técnicas genéticas celestiales. En la siguiente diapositiva leemos que dice:
En cuanto a las cabras, las hace aparentarse ante la varita listadas de blanco cuyas vistas se suponía que influía en la formación del embrión, técnica del control de la concepción. En cuanto a las ovejas, hace que al aparearse estén mirando a las cabras negras del rebaño. Para estas operaciones se asegura de elegir los machos vigorosos, dejando a Labán los animales débiles y sus crías, técnica de cría selectiva. ¿Cuál fue el resultado de esto? Los animales con marcas o color anormal fueron más numerosas que los de un solo color de tono normal que habían de pertenecer a Labán. Hoy en día, muchos detractores de la fe al leer este relato se mofan, pues no saben exactamente cómo funcionó este método. Es posible que Jacob sabía más sobre la cría de animales que lo que la humanidad hoy en día conoce. Pero lo que más probable es que Jacob hizo lo que mejor sabía, que era creer en el Eterno, y el Eterno lo bendijo. Lo cierto es que detrás de este logro está el trabajo sacrificado y diligente y eficiente de Jacob. Él mismo describe gráficamente todo el sacrificio y esfuerzo denodado que puso en el trabajo. Seguramente como Jacob obtuvo el resultado deseado, es probable que en un principio pensara que lo había conseguido con su estrategia de varas rayadas. Sin embargo, en un sueño su creador le explicó la verdadera razón. Jacob llegó a saber por medio del sueño que fueron otros factores, en este caso los genéticos, no las varas, las causantes de su éxito. Aunque Jacob estaba al cuidado de animales de un solo color, la visión le reveló que los machos cabríos eran rayados, moteados y manchados. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Al parecer, aunque tenían un color uniforme, eran híbridos debido a que los cruces que se habían producido en el rebaño de Labán antes de que Jacob empezara a cobrar su salario. Por consiguiente, según las leyes de la herencia descubiertas por Gregor Mendel, en el siglo pasado algunos de estos animales llevaban en sus genes los factores hereditarios para producir animales manchados y moteados. Siguiendo la línea de pensamiento del hallazgo científico descrito, vale decir que es posible transmitir rasgos aún en ausencia del gen en los trabajos de los premios Nobel David Hubel, Thorsten Wiesel. Demostraron que los estímulos visuales generan respuestas plásticas en el cerebro. En otras palabras, moldean el cerebro. Esto es un descubrimiento muy poderoso, dado que confirmaría que todo el niño y los demás lo que observa deja una marca indeleble en su cerebro, no solo generando respuestas genéticas transmitibles a través del RNA, sino hasta afecta el Shaped, la forma cerebral. Asombroso, por cierto. Esto es exactamente lo que sucedió con las ovejas de Jacob. Él no conocía de genética, pero el Eterno sí. Durante los 6 años que Jacob trabajó en estas condiciones, el Eterno lo bendijo en gran manera y lo hizo prosperar, no solo incrementando su rebaño, sino también la cantidad de sus siervos, sus camellos, sus asnos, a pesar de que Labán seguía cambiando el salario que había acordado. Finalmente, el Eterno, el verdadero Dios, el de Betel, le dice a Jacob que regrese. Vemos así como el Eterno, nuestro Abba, bendijo a Jacob y lo enriqueció mucho y se volvió próspero, dando la idea de que hubo una explosión de prosperidad. El Eterno bendijo a Jacob, pero no fue porque lo que hizo Jacob, fue por causa de las promesas que le dio y el pacto hecho a Abraham, de la misma manera que la bendición viene del Señor para nosotros, no porque seamos grandes o buenos, sino porque es debido a la alianza que el Eterno hizo con nuestro padre Abraham. Y nosotros entramos a esa alianza por medio de la sangre preciosa de Yeshua Mashiach. Hay que quede bien claro que las tiras blancas de Jacob funcionaron igual que las mandrágoras de Raquel. No fueron las mandrágoras lo que la hizo fértil, y no fueron las tiras blancas las que produjeron animales de colores recesivos. Fue el Eterno quien abrió el vientre de Raquel, y Jacob finalmente reconoció que era el Eterno quien había aumentado su rebaño. De nada nos sirve la sabiduría humana
si el Eterno no está con nosotros? Concluyendo nuestro peregrinar por los códigos de este relato de la Torá, es importante insistirles en los principios de liderazgo que Jacob aplicó para obtener una explosión de prosperidad. ¿Cuáles fueron? Los podemos ver en la siguiente diapositiva. No hagas que la riqueza sea tu meta. No tengas miedo de trabajar por los demás y tratar de aumentar su riqueza de ellos, antes o mientras trabajas para aumentar tu propia riqueza. Trabaja duro, dedicándote al éxito de tu empleador. Confía en el Eterno en todo tiempo. Visualiza las metas y los objetivos para que se hagan una realidad. Una razón del enriquecimiento milagroso de nuestro padre Jacob fue su confianza en el Eterno y su trabajo diligente y astuto. Jacob confió en el Eterno porque aceptó su propósito y decidió obedientemente regresar a Canaán para el perfecto cumplimiento del mismo. Por tanto, no fue el engaño ni tampoco ciertas acciones mágicas lo que prosperó a Jacob, sino fue el Eterno quien lo guió, las circunstancias en la vida de alguien que confió en él y estuvo dispuesto a todo momento y en todo momento a cumplir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La siguiente diapositiva dice: las ovejas y las cabras obtenidas milagrosamente indicaban que Jacob obtuvo mejor de Labán una manera muy visible y llena de honestidad. De este modo Jacob se tomó honradamente su desquite de Labán, lo que demuestra que las bendiciones del Eterno siempre excederán a cualquier fraude humano. En esta historia patriarcal, la instrucción divina nos da una lección de cómo lo sobrenatural siempre se introduce en lo natural mediante la colaboración entre el ser humano y el Eterno. El hombre hace un acto natural y el Eterno responde con un acto sobrenatural. Este principio se encuentra en toda la palabra. La siguiente diapositiva dice: y vio Jacob del rostro de Labán y aquí que no era para él como ayer ni antier. Y habló el Eterno a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y tu parentela, y yo estaré contigo. Cuando nace Yosef, hijo de Rachel, Jacob trata de irse. Labán se le niega, Jacob trabaja otros 6 años y entonces se da cuenta que la situación es insostenible y los hijos de Labán lo acusan de enriquecerse a costa de él. Jacob siente que Labán se está volviendo con él cada vez más hostil. Y Raquel y Lea coinciden en sus dichos: él nos trata como extrañas, nos ha vendido y se ha gastado todo el dinero. Jacob se da cuenta que no hay nada que pueda hacer o decir para convencer a Labán de que lo deje partir. No tiene otra opción más que escaparse. Así empieza y termina la paracha con Jacob huyendo, finalmente regresando al punto que huyó casi 3 lustros después, consciente de los grandes problemas de la vida que no se pueden eludir. Entonces Labán trata de perseguirlo y de no ser por la advertencia del Eterno, la noche antes de alcanzarlo, casi no hay duda que lo hubiera forzado a regresar y a vivir el resto de su vida trabajando sin ninguna paga. Tal como lo dice Jacob al día siguiente: las hijas son mías, los hijos son míos, los rebaños son mis rebaños, todo lo que ves es mío. Resulta que todo lo que aparentemente le había dado a Jacob en su mente, en realidad no se lo había dado él, se lo había dado el Eterno. Labán trata a Jacob como de su propiedad, como esclavo. Para Labán, Jacob no es una persona. A sus ojos no tiene ni derechos ni una existencia independiente. Le dio a Jacob a sus hijas en matrimonio, pero aún así sigue reclamándola y diciendo que son de él y que los hijos de ella le pertenecen. Él había hecho con Jacob un convenio respecto a los animales y estos serían para Jacob la manera de su salario, pero aún insisten que los rebaños son mis rebaños. La siguiente diapositiva dice: lo que despierta la ira, la furia, es que Jacob mantiene su dignidad y su independencia. Jacob encuentra una manera de seguir adelante.
aún estando enfrentado a una existencia como esclavo de su suegro. Si es verdad que fue engañado y le quitaron a su amada Raquel, pero él trabaja para poder casarse con ella. Si es verdad que lo forzaron a trabajar en forma gratuita, pero él usa su conocimiento superior sobre la cría de los animales para proponer un trato que le permitió aumentar sus propios rebaños. Rodeado por todos los costados, logra encontrar una salida. Esa es la grandeza de Jacob. Su estrategia no es la que hubiera elegido otras circunstancias. Tiene que ser más astuto que su adversario. Su adversario es extremadamente malicioso, pero Jacob ni se da por vencido ni se siente aplastado o desmoralizado. Es una situación totalmente adversa. Jacob conserva la dignidad, la independencia y la libertad. Él no puede ser esclavo de ningún hombre. En efecto, Labán lo podríamos llamar como el primer antisemita dentro de su mismo pueblo. Siglo tras siglo, los judíos buscaron refugio de aquellos que como Esab trataron de matarlo. Las naciones que ofrecieron refugio al principio parecían ser benefactoras, pero siempre exigieron un precio muy alto. Ellas veían a los judíos como un pueblo que se enriquecía. Allí donde iban los judíos llevaban prosperidad a sus anfitriones. Sin embargo, los judíos siempre se negaron a ser meros bienes muebles. Ellos conservaron su dignidad, conservaron su propia identidad y forma de vida. Insistieron en el básico derecho humano de ser libres. Entonces, finalmente, la sociedad anfitriona acabó por oponérseles, alegando que los judíos los estaban explotando, cuando en verdad ocurría precisamente lo contrario. Ellos explotaban a los judíos, pero cuando el judío prosperaba, ellos los acusaban de robo. Los rebaños son mis rebaños, todo lo que ves es mío. Se olvidaban rápidamente que el pueblo judío, los judíos de aquellos pueblos, habían contribuido en forma masiva a la prosperidad nacional. El hecho de que los judíos habían conservado su autoestima, un poco de independencia, el hecho de que ellos también habían prosperado, hacía no solo que los otros pueblos tuvieran envidia, sino que se pusieran furiosos. Y entonces ser judío se convirtió en algo peligroso. Labán fue el primero en manifestar este síndrome, pero no el último. El odio étnico que siempre ha dirigido por la sociedad anfitriona contra el pueblo judío o contra cualquier minoría notablemente próspera, tiene que cumplirse en 3 condiciones que las podemos leer en la siguiente diapositiva. Dice: el grupo odiado tiene que ser una minoría porque si no la gente temerá atacarlos. En segundo lugar, tiene que ser exitoso porque si no la gente los va a envidiar. Y en tercer lugar, tiene que ser notorio porque si no la gente no va a advertir su presencia. El pueblo judío cumplió con las 3 condiciones y es por eso que los odiaban. Todo comenzó durante la estadía de Jacob en la casa de Labán. Él era una minoría, pues la familia de Labán era mucho más numerosa. Era próspero y era notorio. Eso era fácil de advertir al mirar sus rebaños. Ahora queda en claro lo que dicen los sabios en la Hagadá. El faraón fue enemigo de los judíos una sola vez, pero Labán existe de una u otra forma en todas las épocas. Israel en el contexto del Medio Oriente es una minoría notariamente exitosa. Es un país pequeño. Es exitoso y en forma notoria. De alguna forma es un país pequeño con pocos recursos naturales que ha eclipsado a sus naciones vecinas. El resultado es la envidia que ha transformado el enojo que se transforma en odio. ¿Dónde comenzó todo? En Labán. Jacob representa a las minorías y a las naciones pequeñas en todo el mundo. Jacob se niega a definirse a sí mismo como esclavo, como la propiedad de otra persona. Él sostiene que su dignidad y su libertad son inherentes. Él contribuye a la prosperidad de los demás, pero supera todo intento por ser explotado. Jacob es la voz que dice: yo también soy humano.
yo también tengo derechos, yo también soy libre. Si Labán es paradigma eterno del odio a las minorías notoriamente prósperas, entonces Jacob es el paradigma eterno de la capacidad que tiene el ser humano de sobrevivir al odio de los demás. De esta manera tan extraña, Jacob se transforma en la voz de la esperanza, en la conversión de la humanidad, la prueba viviente de que el odio jamás vence en la batalla final y que siempre triunfará la libertad. Shabbat Shalom, hermanos. Etzraim, Irlama Chazigim Bach, Bertomecha, Meuzar, Derachecha, Derache Noam, Bechol, Bedivotecha Shalom. Ashivenu Hashem Elecha Benashuva Hadish Chadesh Yamenu Chadesh Yamenu Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.